Y cuando las situaciones no van como deseamos, no acontecen como queremos, el ser humano suele pensar que Dios se apartó, que Dios no está, que Dios se ha ido, y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. El enemigo empieza a hablarnos a la mente, al corazón, y a decirnos cosas que no son. Empieza a tratar de meternos en la cabeza ideas que no son las correctas. Y empieza a hablarnos con voces que muchas veces no son cercanas, no son respetadas, y nos habla al oído el mismo diablo, el mismo enemigo, y nos dice, bueno, si tú sigues a tu Dios, ¿cómo es posible que pases un tiempo difícil? Si según te estás acercando al que es la luz, al que es la vida, ¿cómo puede ser que las cosas vayan de mal a peor? Y es que las cosas no son así, y no es muchas veces lo que parece, pero muchas veces lo que parece no es lo que es, aunque suene difícil de entender. Y Dios nos da la oportunidad de venir a este lugar y de poder salir distintos, de dejar las cargas, de hacer un lado el mundo y acercarnos a Él, de dejar las adversidades, de dejar las dificultades y salir llenos de paz, llenos de gozo, de plenitud, del poder del cielo en nosotros. Pero entonces nos preguntamos cómo vivir con el Espíritu Santo, cómo vivir con el fuego, cómo lograr que no se apague eso que arde en mi corazón, ese deseo, cómo no apartarme de Dios con los afanes de la vida, y cómo vivir su palabra desde un aspecto visible. Pero es muy distinto leer la Biblia y ver las cosas que ahí acontecen, pero es muy diferente ver la Biblia y decir, lo que está aquí yo lo vivo, yo lo veo, yo lo tengo en mi vida hecho realidad. Y a Moisés se le apareció una zarza que no se consumía y tuvo un encuentro con Dios, no porque la zarza estuviera ardiendo en fuego, sino porque era Dios quien ardía en la zarza, quien resplandecía en la zarza. Y cuando ardió el fuego en la zarza, nunca más se apagó el fuego en el corazón de Moisés y en su vida. Nunca más fue el hombre vacío, el hombre apático, el hombre que andaba en el desierto deambulando con unas ovejas, porque el fuego de Dios le acompañó cada día de su vida. Y desde entonces fue cambiado. David peleó contra un oso, peleó contra un león, se enfrentó a un gigante. Y una vez que fue ungido y que Dios se le presentó, su vida cambió para siempre y nunca más volvió a ser el mismo. Y fue un hombre que agradó al corazón de Dios. Y tuvo muchos procesos y tuvo muchos tropiezos, pero siempre logró levantarse, porque una vez que tu vida es transformada por Cristo, no vuelve a ser igual. Y aunque caemos, nos levantamos, no porque podamos hacerlo o porque seamos muy buenos para hacerlo, sino porque Dios es quien nos ayuda y quien nos levanta. Y dirás en esta hora, bueno, yo no soy de nobleza como Moisés, no he vivido en un palacio, ni he pastoreado ovejas, tampoco me he enfrentado a un gigante como lo hizo David, ni tampoco a los leones como lo hizo Daniel, y yo no he visto una zarza arderme enfrente. ¿Cómo puedo yo vivir con ese fuego? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo hacer para que no se apague lo que siento en mi corazón? Porque muchas semanas nos pasa que venimos a este lugar, cantamos, adoramos, nos gozamos, salimos de aquí caminando casi sobre las nubes y nadie nos baja con la plenitud que llevamos. Y a los pocos días andamos rotos, descosidos, vacíos, destrozados, y los afanes de la vida nos envuelven. Los afanes de la vida nos consumen. Y muchas veces aquello que más te está dañando es aquello que el enemigo
Es lo primero que te pone en el oído. Y a mí me pasa porque yo no soy un santo. Yo no soy una estatua de repisa. Yo soy un humano mortal tal cual todos los que habemos en este planeta. Y aunque vengo aquí, me gozo, me alegro, y aunque oro, también los afanes de la vida me consumen y muchas veces me llenan. Y cuando, por ponerte de ejemplo, yo me despierto gozoso, alegre, lleno de la presencia de Dios, y voy a algún lado y lo primero que me hablan es de lo que menos quiero oír y me revuelve la boca. Y yo no quiero saber nada de deudas o de los afanes o de compromisos que sé que hay que cumplir, pero en ese momento sabes que es difícil. No hay peor momento cuando sabes que tienes una necesidad y no tienes para cubrirla. Y encima tú te despiertas contento y llegas a un lugar y de lo primero que te hablan es de esa necesidad. Y lo intentas evadir y lo segundo de lo que te hablan es de esa necesidad. Y tú dices, bueno, Dios, no permitas que esto me baje. Intentas cambiar el tema, hacer algo diferente y te vuelven a hablar de la misma necesidad. Y el enemigo intenta destruirnos, intenta ponernos en la mente lo que necesitamos superficialmente y apartarnos de lo que necesitamos verdaderamente, que es Dios. Y yo analizaba esta semana cómo hacer para que los afanes de la vida no nos separen de Dios. Y sabes algo, lo que necesitamos es estar cerca de Él, porque Dios no se fue, Dios no se marchó. Que haga este calor tan fuerte no es porque Dios se fue de la tierra y nos quiere quemar. Que haga este calor tan fuerte es porque hay cosas en la vida que así pasan. Pero aún con este calor, si tú te acercas a Dios y si tú dices nada me apartará de Él, nada te aparta, porque Él no nos deja, Él no nos abandona. Y tú dirás, bueno, yo no soy como Moisés y no soy como David. Yo soy algo peor, yo no soy digno de acercarme a Dios, yo no podría tenerlo cerca porque soy una persona que no está en condiciones, una persona que peca, que falla, una persona que lejos de hacer las cosas bien cada vez parece que está peor. Yo hablaba ayer con una persona y me decía, bueno, cuando yo andaba en el mundo sentía que la vida me iba más fácil. Sentía que tenía menos problemas y cuando empecé a buscar a Cristo, todo se vino abajo y se me complicó y ahora mi alma se siente cansada. Mi vida se volvió una lucha plena y sabes, no he logrado vencer. Y yo le decía, porque necesitamos ser constantes y acercarnos a Dios, porque no podemos pretender pelear con el diablo y estar lejos de Dios. Si tú te metes a una pelea y no te defiendes, vas a perder y no puedes pretender no golpear y no recibir golpes, porque cuando te metes a pelear es muy seguro que si metes todo tu empeño y toda tu fuerza venzas, pero también te pueden vencer. Es decir, cuando uno se mete en una lucha, en una guerra, el enemigo retrocede, pero también ataca. Y si tú no te agarras de Dios, no te cubres con la palabra de Dios, no te acercas al Dios que nos protege, no podemos pretender que la vida se nos facilite. Porque somos humanos, somos personas carnales y nuestra defensa se llama Cristo. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros reprendemos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros hacemos lo que al enemigo le incomoda, él también va a procurar atacarnos. Y si nosotros le estamos atacando, pero no nos cubrimos detrás del que nos protege, no podemos pretender que la vida nos vaya bien. Y tú dirás, no soy un siervo de Dios, no soy como alguien de la Biblia, tengo defectos, fallas, pecados. Déjame presentarte a Saulo de Tarso, a Pablo. Era una persona que perseguía a los seguidores de Cristo.
los perseguía con amenaza de muerte y quizás alguna persona perdió la vida por seguir a Jesús a manos de Pablo, pero los perseguía, los encerraba, los encarcelaba. E iba camino a Damasco porque llevaba órdenes del sacerdote de a todo aquel que siguiera a Jesús y lo declarase arrestarlo y traerlo a Jerusalén. Cuando Jesús se le apareció al encuentro, y quizás él no era una persona de la cual el mundo esperase que Jesús se le apareciera al encuentro. Nosotros normalmente pensamos y decimos, ¿cómo a un pecador como yo Dios se me va a aparecer? ¿O cómo Dios va a usar a esa persona que es el más perdido? Hay muchas personas que tiene Dios disponible y me va a elegir a mí, que de todos los malos soy el peor. Pues así pasó con Pablo, con Saulo de Tarso. Cuando iba caminando y se le apareció Jesús, y dice su palabra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y tú dirás, ¿a qué se refiere dar coces contra el aguijón? Estuve investigando y el aguijón era una vara que tenía una punta de metal. Y entonces la usaban para arriar a los bueyes. Y como les ponían el yugo en el lomo y normalmente jalaban carretas, cuando querían arriar a los bueyes le pegaban con los coces o le picaban. Y entonces dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, cuando el buey pateaba a la vara, pateaba el aguijón y se lastimaba. Y se refiere a resistirse a una fuerza superior o a luchar contra corriente. Y era inútil negar la existencia de Jesús con todo lo que había hecho. Y es inútil negar la existencia de Jesús con todo lo que hace. Y dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, versículos 3 al 6. Y hay dos formas de tener un encuentro con Jesús. Primero, que lo estemos buscando. Porque en el día del Pentecostés, cuando Jesús se fue, Él les dijo, esperen y llegará a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Y dice la Biblia que estaban todos unánimes y juntos, reunidos en el aposento alto. Y eran aproximadamente 120 personas que estaban esperando, deseosos, puestos de acuerdo a recibir aquello que Jesús les había dicho. Y es lo que hacemos hoy aquí. Nos reunimos y estamos de acuerdo, en común acuerdo, para encontrarnos con Jesús, para pedirle que venga al encuentro, que venga a nuestras vidas, que sea Él quien venga a dirigirnos y a cambiar todo lo que necesitamos cambiar. Dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y como ellos esperaron unidos y pacientemente, si le pedían a Dios y le decían, Espíritu Santo, queremos conocerte, Espíritu Santo, ven. Jesús, danos aquello que necesitamos. Les fue dado y lo recibieron. Y no necesitaban instrumentos, no necesitaban un pastor, no necesitaban una iglesia.
El aposento alto era un lugar donde estaban reunidos, pero no habla la Biblia que tuvieran un pastor que les estuviera dando un sermón y una prédica. El buen pastor se había ido al cielo, el que dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor apacienta sus ovejas. Jesús ya no estaba, pero todos estaban con un deseo grande de que el Espíritu Santo fuera a su vida a llenarles. Y por eso a mí me encanta ese canto que dice: en el altar de Dios el fuego está encendido. Y yo cuando leo este pasaje imagino a todos reunidos y los imagino platicando entre unos a otros, diciendo: ¿qué vamos a hacer? Estaba Pedro, estaban los demás discípulos, estaba Juan. Y yo sinceramente me los imagino platicando entre todos. Y a Pedro diciéndole a los demás discípulos: a decir verdad, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo logramos que venga el Espíritu Santo que Jesús nos prometió? ¿Cómo lo podemos llamar? A algunos de ustedes Jesús les dijo algo, les dejó alguna indicación más de lo que me dijo a mí. La neta, yo no sé qué ondas, pero vamos a cantar. ¿Qué les parece si cantamos? Y supongo que por atrás alguien dijo: no, mejor vamos a orar. Y cuando está uno con deseo, con alegría, nada es imposible. Probablemente entre todos esos había alguien que tenía una guitarra, un címbalo, un tambor, un pandero, o 120 personas, o incluso más, o incluso menos, que tenían 2 manos y tenían una voz. Y probablemente alguno de los que estaba ahí empezó a cantar y empezó a aplaudir y decía: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Y los demás lo empezaron a hacer, y yo te invito a que lo hagas y que hagas una idea de lo que se vivió en el día del Pentecostés. Y vamos a cantarlo hoy día: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y cantaban y cantaban. Y Dios dijo: estos sí me creen, estos sí lo quieren. Y empezaban a orar y decían: Señor, yo te pido que tú nos des el Espíritu Santo que tu Hijo Jesús nos habló. Y les fue dado. Y es lo que hacemos en este lugar. Porque si vienes buscando una predicación perfecta, yo no debería estar aquí. Hay muchos en el mundo que saben hacerlo bien y que tienen más conocimiento. Pero si tú buscas un encuentro con Jesús, déjame decirte que estás en el lugar correcto, porque no es por mis palabras, por mis conocimientos, por mis actitudes, no es por la voz que tenga, sino es por la disposición en tu corazón de recibir a aquel que Jesús dijo que vendría y dijo: les daré al Espíritu Santo, espérenlo y lo recibirán. Y si tú tienes el deseo de recibirlo, el anhelo y el deseo de ver todo aquello que el Espíritu hace a través de Cristo, lo vas a recibir aquí o en cualquier lugar de la tierra si tú le crees a Jesús. Y por eso es que estamos aquí. Y cuando uno es fiel y constante y se lo pide a Dios con el corazón, Él lo da. Y aunque las cosas parezcan difíciles, aunque los vientos parezcan en contra, aunque las aguas se embravezcan, aunque todo se voltee en tu entorno, muchas veces decimos: si me acerqué a Dios, ¿por qué todo me va en contra? Si estoy yendo a la casa de Dios, ¿por qué en mi casa se enojan? Si quiero ir a la casa de Dios, ¿por qué mi esposa me da problemas? Si yo le estoy creyendo a Dios, ¿por qué mi madre, mi hijo, mi padre se enferman?
Si voy a la casa de Dios, ¿por qué el carro se poncha? Y ¿sabes algo? Porque cuando uno se acerca a Dios, el diablo también se enoja. Cuando uno se acerca a Dios, está dejando al pecado, está dejando a la muerte, está dejando aquello que nos mantiene atados, que nos mantiene divididos. Pero cuando uno se acerca a Dios y lo hace con todo corazón, Dios también nos guarda y nos protege y nos ayuda. Pero hay veces que pasamos momentos difíciles. Y ya para acabar, la otra opción que hay de recibir el fuego de Dios al Espíritu Santo es que Él nos salga al encuentro. Y muchas veces Jesús nos sale al encuentro y no nos damos cuenta. Porque Moisés tuvo una zarza, David tuvo un oso, un león y un gigante. Daniel estuvo con los leones. Sadrach, Mesach y Abed-nego en un horno de fuego, quizás como en el que estamos hoy. Ahora, ¿cuál ha sido tu encuentro? ¿Cuál es tu zarza? Probablemente tú veas aquella enfermedad que te causó dolor y sufrimiento como lo peor del mundo. Y no sé yo si vino a ser la zarza por la cual tú estás en este lugar y por lo cual te has acercado a Dios. Muchos piensan que lo peor del mundo pudo ser una quiebra financiera cuando fue el medio por el cual se encontró con Jesús. Aquel hijo no deseado. Hay mujeres que piensan que es lo peor que les pasó en la vida, hombres que es lo peor que les pasó en la vida tener un hijo que no esperaban o ser el hijo que los padres no esperaban. Pero yo no sé cuál fue el encuentro que vino a cambiar tu vida, a ser un antes y un después. Y eso fue lo que le pasó a Saulo, porque quedó ciego de un momento a otro cuando Jesús se le apareció. Y podríamos decir, ¿cómo es que perdió la vista un hombre que tuvo un encuentro con Jesús? ¿Por qué las cosas se tornaron negativas? Quizás podríamos pensar que después del encuentro con Jesús, Saulo se iba a ir saltando, danzando de alegría como David y que iba a llegar gozoso a Damasco y todo el mundo iban a decir, bueno, ¿y quién es ese que viene? ¿Qué le pasó al Saulo que venía a perseguirnos? Ahora se convirtió de perseguidor a bailarín, de perseguidor a cantante. Me imagino las publicaciones en Facebook con su video de story time, al Pablo sentado en una silla diciendo, yo era un perseguidor de los cristianos, se me acercó Jesús y cambió mi vida y ahora canto, danzo y predico la palabra de Dios. Pero no fue así. ¿Y sabes por qué no fue así? Porque lo primero que nos enseña el Espíritu Santo, lo primero que nos enseña Dios, lo primero que queda después de un encuentro con Jesús es la dependencia. Y Pablo no perdió la vista para quedar ciego, sino para que él pudiera entender que una vez se había encontrado con Jesús, tenía que depender en todo tiempo de él. Su vida ya no sería la de lo que yo quiero, la que yo decido, la de qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, sino ahora sería la vida de lo que Jesús me manda a hacer, Jesús me dirige a hacer. Y dice la Biblia que estuvo 3 días sin comer, 3 días sin poder ver, sin poder ser libre, sin poder ser autosuficiente. Y le tuvieron que tomar de la mano y llevarlo a Damasco. Es decir, cuando él se encontró con Jesús, su vida cambió. Y de ser el Pablo que iba a cuanto lugar quería y se le daba su reverenda gana, pasó a ser el Pablo que para ir a cualquier lugar lo llevaban de la mano. Se encontró con Jesús, pierde la vista y lo primero que sucede es que alguien lo toma de la mano y camina a Damasco. Y los próximos 3 días de su vida fue tomado de la mano de alguien. Entonces Jesús no quería dejarle una ceguera, sino quería enseñarle que a partir de ese momento todo lo que él hiciera tenía que ir de la mano de Dios. A todo lugar a donde él fuera tenía que ir de la mano de Dios. Y así fue la vida de Pablo a partir de ese momento. Porque
Dios no nos pone pruebas para dañarnos o no permite que el enemigo nos toque para dañarnos, sino que muchas veces procura enseñarnos lo que tenemos que aprender. El detalle es que somos necios, cabeza dura, y creemos que por nuestro intelecto y conocimiento sabemos más que Dios. Y muchas veces hacemos que una temporada de un día se convierta en un mes, o de un mes se convierta en años. Qué duro es dar cosas contra el aguijón. Qué duro es resistirse a lo que Dios te ha mandado. Y a veces pasamos sufrimientos por oponernos a lo que Él quiere. Y tenemos que pasar ceguera para aprender que tenemos que depender de Él, que tenemos que ser guiados con Él. Dijo en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo dijo David en los Salmos, ya finalizando: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Porque Pablo pudo haber estado ciego 3 días, pero no resbaló, no cayó, no tropezó. Porque sabes, el que lo cuidaba nunca durmió. El que lo llevó de la mano no descansó. El que lo fue guiando de Damasco hasta el hotel donde se quedó en la calle derecha, no lo dejó un momento solo. Y aunque pasemos momentos difíciles, Jesús no nos abandona, no nos desampara, no nos dejará. Él no nos va a abandonar. Nuestros ojos terrenales podrán decir: están solos, no tienes nada, lo has perdido todo, pero Jesús está en control de la situación y te guiará de la mano si tiene que hacerlo. A Lot fue a sacarlo de Sodoma y Gomorra y los ángeles lo agarraron de su mano y lo sacaron de ahí. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, pues lo mismo Dios hará contigo. Y ya no vamos a terminar, pero déjame leerte esta última cita. Dijo David: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer, nada me dejará caer, porque el Señor no nos abandonará y no nos dejará. Y 2, necesitamos tener la disposición de Ananías, porque para ver el fuego de Dios arder, para ver las maravillas de Dios, necesitamos estar expectantes, estar dispuestos y creer con fe lo que Dios tiene. Porque aquella persona que no espera nada de la vida tampoco verá nada de la vida. Dicen por ahí que el que no arriesga no gana. El que no busca no encuentra. El que no toca no halla. Y si nosotros vivimos una fe liviana, una fe mediocre, jamás veremos lo que dice la Biblia. Dice que el reino de Dios solo los violentos lo arrebatan. Y cuando se refiere a los violentos, no se refiere a que tomes una espada y hagas violencia, sino que se refiere a aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, aquellos que toquen la línea entre la locura y la fantasía. Porque es sencillo decir: Señor, haz maravillas, pero es muy diferente creer que Él las hará. Tomar un micrófono cualquiera lo puede agarrar, pero decirle: oh Dios, yo te pido que tú sanes a esta persona. Y si Dios no lo hace en el momento, pueden creer que estás loco. Pero Dios a veces lo hace en el momento y a veces lo hace en unas horas, a veces lo hace en días, pero Él siempre actúa, siempre responde. Y cuando tenemos esa fe que le cree a Dios, que toca la línea de la locura y se aleja de la realidad, esa es la fe que Dios usa y que le muestra maravillas a los demás. Y en el próximo tema hablaremos de qué fue la fe de Ananías, de cuál fue la disposición de Ananías. Pero esta semana nos tocó viajar a Oaxaca y cuando veníamos en la sierra, la neblina se puso densa y nuestro carro no trae faros neblineros porque aquí en Tuxtepec hace calor, no neblina. Y cuando empezamos a bajar de Cerro Pelón, yo venía manejando, nos encontramos con una niebla densa, no se veía mucho adelante del carro. Prendí las luces, no sirvieron de nada. Y teníamos que bajar la sierra, descender sin visión.
Y mientras todos venían callados, venían platicando, haciendo otras cosas, yo de momento dije, bueno, si yo tengo a Dios conmigo, no necesito nada. Y cuando tengo a Dios, dice la Biblia que para el que cree todo le será posible. No dice algo material, no dice algo físico, no dice algo que sea tangible, sino dice todo. Y la palabra todo cubre todo en la creación. Cuando dice que al que cree todo le será posible, yo te puedo hablar de testimonios de hace una sequía que pasó hace muchos años. El pozo se secó, no teníamos agua y fuimos con mi papá a bombear y a batallar con la bomba porque teníamos una que no servía y no subía el agua, no alcanzaba a subir. Y yo recuerdo que tendría 14, 15 años a lo mucho, un poquito más. Y siempre Dios ha tenido algo preparado y le creí a Dios. Y recuerdo estar parado en el brocal del pozo y recoger una piedra. Y mientras mi papá estaba batallando con la bomba y decía, no, creo que se llene el tambo, no vamos a tener agua. Y él estaba sudado, batallando y sangoloteábamos la bomba para que agarrara agua. Recuerdo que yo recogí la piedra y le dije, Señor, dice tu palabra que tú haces maravillas. Y yo te pido, Padre, que permitas que fluya el agua en este pozo. Que no se agote, que no se escasee, que no se acabe. Y que brote y podamos llenar ese tambo de agua. Que tú permitas que el agua fluya, Señor, a donde no hay. Y nunca se me olvidará que agarré la piedra y la tiré al pozo. Y tampoco nunca se me va a olvidar que un pozo que no tenía agua dio 1100 litros de agua y se llenó ese tambo. No porque yo lo pidiera, no porque tuviera el don, sino porque Dios dice que al que cree todo le será posible. Yo no tengo poder para hacer nacer agua, pero sí tengo al que tiene el poder para crear al mundo, al universo y todo lo que en él hay. Y cuando Dios dice que al que cree todo le es posible, es real. Y la niebla estaba densa y no veía nada, la verdad, aparte que uso lentes y tampoco veo tan bien. Y pasaba el limpiaparabrisas y no se veía nada y dije, bueno, Señor, ya vamos camino a casa y nos traes con bien. Ahora te pido que tu mano vaya delante de nosotros y que tú abras la niebla, Señor. Conforme nosotros avancemos, pon tu mano y rómpela. Apártala de la carretera y permítenos llegar. ¿Y sabes qué pasó? Apretó más la niebla. No se veía nada ahora. No se veía nada. Y se puso más blanco el camino. Y te voy a ser sincero, me rasqué la cabeza y dije, híjole, ¿en qué me metí? Ahora estamos peor. Pero pasó un minuto más y volví a orar y le dije, Señor, aparta esta niebla, pon tu mano adelante, porque yo creo en tu palabra y yo sé que tú lo harás. Y sabes, a los pocos segundos iniciamos a avanzar y la niebla parecía que conocía la línea de la carretera. Y cuando estaba la línea amarilla en medio y yo procuraba ir en medio para no irme al abismo, la niebla se empezaba a abrir y parecía como que si la mano de Dios fuera enfrente y apartaba la niebla adelante del carro. Y entonces íbamos avanzando y a los 50 metros se empezaba a ver la línea y cuando nos acercábamos se iba abriendo. Y cuando volteaba mi rostro a los espejos, a las ventanas del carro, veía blanco a este lado, pero adelante se veía el camino. Y no era yo, no era el vehículo, no era un fenómeno natural, era la mano de Dios dirigiéndonos, ayudándonos, tomándonos de la mano y guiándonos. Porque cuando tú te vuelves dependiente de Dios, Él te toma de la mano y todo lo que tú crees, si tú le crees a Dios, todo se vuelve posible. Aunque al mundo le parezca una locura y aunque parezca algo científicamente incorrecto, si tú le crees a Dios, todo lo verás cumplido. Y en esta hora yo quiero orar. Y más adelante continuamos con este tema, sea yo o alguna de las personas que predican aquí que lo hacen mejor. Pero vamos a orar con fe. Dice su palabra, al que cree todo le es posible.
Y si tú tienes un problema económico, familiar, pídele a Dios creyendo que se resolverá. Y Él lo hará. Si tienes una enfermedad que te está agobiando, que te causa dolor, pídele a Dios creyendo que te va a sanar. Y la fe es creer lo que no se ve, es aceptar lo que no ha sucedido, es agradecer antes de que suceda. Y si no puedes caminar, vamos a orar, y después de orar empieza a caminar y hacer lo que no puedes. Si no puedes mover tu mano, vamos a orar, y después de orar empieza a moverla creyendo que Dios te ha sanado. Si tú tienes un problema fuerte en casa, vamos a orar, y después ve como que si Dios ya lo resolvió, con la certeza de que Él lo hará y no te desamparará, y verás cumplida la palabra de Dios en tu vida. Porque ya no es tiempo de que traigamos temas a este lugar superficiales, sino es momento de llegar a esa línea difícil y complicada de la fe, de rasgar entre la locura y lo no creíble. Pero es momento de pararnos a donde los demás no se paran, y de creerle a Dios a donde los demás no creen, para ver lo que Él tiene para nosotros cumplido. Vamos a orar en esta mañana, y también vamos a orar por la tía de nuestra hermana Lisette, que la van a operar a corazón abierto. ¿Cómo se llama? Ángela. Vamos a orar por ella y vamos a creer en Dios que Él hará la obra. Y vamos a pedirle, aunque te parezca loco, que incluso antes de que llegue al quirófano el Señor haga la obra. Y si Él no la quiere hacer antes de que entre al quirófano, de que le dé la sabiduría a los médicos para que hagan un trabajo correcto. Pero yo te voy a ser sincero, prefiero que Dios haga la obra antes y pedirle que lo haga. Así que vamos a orar, y vamos a orar con fe. Y perdóname si tardé un poquito, pero cuando yo empiezo a hablar de la palabra de Dios no quiero callarme. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu presencia. Gracias porque nos permites estar en este lugar con un corazón dispuesto, con un corazón que te cree. Y gracias, Señor, porque tenemos la dicha de tener al Dios vivo, al Dios real, al Dios maravilloso. Gracias porque tu palabra dice que nunca estaremos solos y que jamás se duerme el que nos guarda, y confiamos en que así es. Y tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y tu palabra dice que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y sabemos que es real, que nunca estamos solos, que nunca estamos desamparados. Pero es momento, oh Dios, de que podamos vivir la fe que tú nos das, que podamos vivir los milagros de Jesús, que podamos estar en aquella dimensión que tú tienes para nosotros. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tú escuches las oraciones de mis hermanos, que respaldo del cielo descienda a cada vida, Señor, y que aquel que tiene sus manos levantadas pueda tener un encuentro con Jesús, un toque con el Maestro. Que tú veas cada corazón, cada vida, Señor, y que tu poder se mueva y se manifieste, Padre, con gran manera. Yo te pido en esta hora, Señor, por los que están enfermos. Tú dijiste que no nos has de dejar ni nos has de desamparar, y en esta hora yo te pido que toda enfermedad sea atada en el nombre de Jesús y echada fuera de nuestras vidas, que sea echada fuera de esta iglesia, fuera de cada persona que está aquí, de cada integrante de su familia. Que el Espíritu de Dios venga con poder y con autoridad. Le ordenamos a la enfermedad que salga de los cuerpos, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo está con nosotros y jamás duerme el que nos guarda. Y sabemos que por fe hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido restaurados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero Santo en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, que todo problema se resuelva. Y que esos problemas que parecen imposibles, Padre, nos sorprendamos con la facilidad con la que tú los resolverás, Señor. Confiamos en que tú harás maravillas, en que tú harás milagros, en que tú harás cosas grandes y maravillosas, en que tú suplirás cada necesidad, Señor, y que por fe viviremos una vida de victoria, una vida de éxito, una vida con el respaldo del cielo.
y que tú permites que el fuego que hay en nuestro corazón no se apague, Señor. Yo te pido que resuelvas cada problema matrimonial, cada problema del hogar, cada problema laboral, cada afán que la vida nos pone, que tú nos des sabiduría para seguir adelante, las fuerzas, la fortaleza, y que podamos ser un pueblo dependiente de ti, un pueblo expectante, un pueblo que tenga una fe fortalecida para ver milagros, para ver maravillas. Que en esta hora, Señor, el fuego de Dios venga a cada vida, venga a cada corazón. Que el fuego de Dios cree un avivamiento en cada uno de mis hermanos, y que todos, Señor, sean llenos, sean inundados. Que la copa nunca escasee de aceite, sino que en todo tiempo esté rebosando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Señor, en